rápidamente haciendo un recuento de estas bienaventuranzas que son una enseñanza que el Señor Jesucristo dio, donde revela la manera como el Señor quiere que nosotros vivamos la vida cristiana. En realidad son 8 bienaventuranzas. Si usted lee una por una va a encontrar que son, algunos dicen 10, otros dicen 9, pero los últimos 3 versículos, donde dice el versículo 10, 11 y 12, prácticamente es una sola bienaventuranza. Entonces vamos a, respetando lo que otros puedan pensar, vamos a considerar que son 8 bienaventuranzas las que tenemos acá. Y comenzando en el versículo 3, tenemos la primera: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, hermanos, esos pobres en espíritu. Decíamos que ser pobre en espíritu es aquella persona que depende absolutamente de Dios, independientemente de lo que posea, de lo que tiene, si tiene riqueza, si tiene títulos, si tiene una posición social. Pero una persona pobre en espíritu es aquella que considera que depende de Dios, que siempre tiene esa necesidad de Dios. Bueno, los que tienen esa actitud, los que tienen esa actitud bonita de poder decir yo necesito de Dios, dice el Señor, de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque siempre las puertas del cielo estarán abiertas para ellos. Luego viene la segunda bienaventuranza: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los que lloran, aquí son aquellas personas que se refiere a los que lloran porque reconocen sus faltas. Aquellas personas que reconocen sus transgresiones, reconocen sus pecados. Es como una persona cuando viene por primera vez y es compungido por la palabra del Señor. Todos nosotros cuando recibimos la palabra y creímos al evangelio, siempre terminamos llorando en el altar. Decía alguien en una ocasión, es que yo no me gusta ir a esa iglesia de la Fulton, porque cada vez que yo llego es que yo lloro, no sé por qué, pero yo lloro. Y era un hombre así, bueno, y los hombres dicen que no deben de llorar, pero yo lloro cada vez que voy ahí. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios toca nuestras vidas y es la que nos hace sentir esa necesidad de Él. Bueno, dice el Señor, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Son ellos los que van, o sea, ellos son los que recibirán el perdón de pecados. Ellos es que recibirán esa visita especial de parte de Dios. Y si en algún momento nosotros como pueblo de Dios pasamos por una situación difícil, que lloramos por la pérdida de un ser querido, sé que eso va a ser un dolor muy grande, pero ahí vamos a recibir la consolación de parte de Dios. De muchas maneras vamos a recibir esa consolación. Estaba visitando a la hermana Clara la semana pasada y me quedaba muy sorprendido de escuchar tanto la hermana Marilú como el hermano Jorge decir, hermanos, hemos pasado situaciones bien difíciles, pero en cada momento hemos visto cómo la mano de Dios ha estado ahí con nosotros. Se ha manifestado a través de doctores, se ha manifestado a través de enfermeras, enfermeros, ha puesto personas directamente por la mano de Dios, y esa es una de las maneras como Dios nos consuela a nosotros. O sea, vale la pena ser cristiano, porque cuando usted es cristiano y pasa por esos valles de sombra y de muerte, usted va a tener alguien que lo va a acompañar, va a tener alguien que lo va a consolar y que le va a dar esas palabras de ánimo que necesitamos. Por eso el Señor dice, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La tercera es, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Decía aquí que la palabra mansos quiere decir humildes, aquellos que son sin pretensiones, aquellos que tienen una disposición a veces de sufrir el agravio y no actúan, no reaccionan en una forma de venganza. También significa una obediencia total, completa a la voluntad de Dios. Entonces dice el Señor, aquellos que son humildes, bienaventurados, son dichosos, son felices,
¿Por qué? Porque si usted es humilde, si usted no tiene una actitud de pretensión, si usted no exige tanto sus derechos, usted va a vivir en paz. Las personas quizás van a hacer cosas que lo van a ofender a usted, pero esas cosas no le van a ofender, esas cosas no le van a amargar, esas cosas no le van a arruinar su vida. También si usted es humilde, usted va a someter su vida a la voluntad del Señor, usted va a ser dócil al Señor. Se necesita humildad para obedecer y someterse a Dios. Lamentablemente hay personas que son muy obstinados y por su orgullo a veces no quieren someterse. Yo supe de una persona, por lo menos en una ocasión, que decía, no, es que yo nunca me voy a entregar al Señor porque para mí es una humillación pasar al altar y arrodillarme ahí. Así decía esa persona, o sea, consideraba como algo innecesario. Pero cuando uno viene al altar del Señor y uno se puede postrar delante del Señor, uno comprende realmente que es aquí donde nosotros rendimos nuestra vida al Señor de la gloria, ¿verdad? Y desde entonces, hermanos, no dejamos de venir al altar. Entonces, la cuarta, verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Sabemos que esto se refiere a aquellos que tienen una pasión, un deseo profundo de la presencia de Dios. Y ese deseo muchas veces Dios lo despierta antes de nosotros ser cristianos. Lo digo por mí mismo. Estaba pensando en esta mañana que antes de que la gracia de Dios me alcanzara a mí, Dios despertó en mí esa hambre, ese deseo, esa inquietud de buscar a alguien que me explicara la palabra, alguien que me pudiera interpretar la Biblia, porque yo la leía pero yo no la entendía, y es que realmente uno necesita a alguien que le pueda interpretar este libro, enseñarle las verdades que hay aquí, cómo adquirir la vida eterna. Aquí está, este es el manual para alcanzar la vida eterna, pero necesitamos a alguien que nos la explique. Pero a raíz de esa sed que el Señor puso en mi corazón, fue que nació el deseo de comenzar a visitar iglesias cristianas. Y cuando uno quiere buscarle de verdad, entonces Dios lo guía a la iglesia correcta. Yo estoy seguro que yo no vine a esta iglesia, Dios me trajo a esta iglesia. Yo no vine a los pies del Señor, Él fue el que me trajo. Pero ¿cómo lo hizo? Poniendo en mí hambre y sed de justicia, porque quería conocerle a Él. Entonces, probablemente aquí haya alguien que ha estado sintiendo ese deseo de querer experimentar o de acercarse a una iglesia. Entonces, ¿sabe qué? Eso es Dios el que se lo está poniendo en su corazón. Y cuando usted tiene esa hambre, entonces, dice la Escritura, van a ser saciados. Dios le va a saciar. Personas que tienen hambre de un milagro, personas que quieren algo que Dios obre en ellos. Dios, hermanos, les concede muchas veces esas peticiones. O personas que tienen una petición y quieren ver esa respuesta. Tienen que tener hambre y sed. Tienen que mostrarle a Dios que necesitan. Yo te necesito, Dios. Entonces, hermanos, todo viene cuando uno le expresa a Dios esa necesidad, esa hambre, entonces Dios nos la sacia. Cuando le expresamos esa sed, usted le puede decir, Señor, yo quiero conocerte más. Y quizás, hermanos, Dios le va a pasar por un problema difícil, pero es ahí en ese problema cuando usted va a conocer a Dios. Así que tenga mucho cuidado también cuando le diga, yo quiero conocerte más. Sí, Dios le va a escuchar y le va a llevar, pero muchas veces el camino no va a ser fácil, va a ser difícil. Pero después que usted cruce ese camino, entonces conocerá en una magnitud muy diferente, en una dimensión más profunda del Señor. La quinta bienaventuranza: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Los misericordiosos aquí, hermanos, son, aquellos que tienen un espíritu perdonador, un corazón compasivo. Son aquellos que muestran misericordia, son aquellos que perdonan a los que se equivocan, que no guardan rencor. Qué bonito es cuando nosotros tenemos esa actitud de ser misericordiosos.
No solamente misericordiosos para perdonar, sino también misericordiosos para ayudar a alguien que está en necesidad. Cuando uno tiene esa actitud de querer ayudar a alguien que está en una necesidad, entonces, hermanos, dice la Escritura, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Porque la Biblia dice que con la vara que nosotros medimos, con esa vara vamos a ser medidos también. Es decir, si nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, el Señor dice, pues yo también te voy a perdonar cuando tú me ofendas a mí. Y es más, dice el Señor, cuando vengas delante de mí, traigas tu ofrenda y ahí en el altar te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, dice el Señor, deja tu ofrenda ahí y ve y reconcíliate, ve y perdona a tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda y tu ofrenda va a ser grata delante de mi presencia. Qué lindo es, por eso el Señor dice, bienaventurados, dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Es dichoso aquella persona que en vez de alegrarse porque alguien fracasó, o sea, quizás alguien puede tener, estaba pensando en este momento, quizás usted tiene un compañero de trabajo que le hace la vida de cuadritos, que se burla de usted, que le echa sal a la comida, que le ponen mal con su jefe, y de repente un día llega y va a saber que lo despidieron. ¿Qué actitud debe de tomar un creyente en eso? De decir, gracias Señor porque ya me quitaste este demonio. No, el Señor dice, bienaventurados los misericordiosos. Señor, ten misericordia de él. Ayúdalo para que consiga un mejor trabajo. Él tiene familia, tiene esposa, tiene hijos, tiene responsabilidades, Señor. No era eso lo que yo quería, Señor, pero yo le perdono todas las faltas y oro por él para que tú lo bendigas, para que tú le des un trabajo. El Señor dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Después, un año, 6 meses después, cometemos un error y entonces lo que sembramos lo cosechamos. Lo que sembramos lo cosechamos. Le hacemos un bien a alguien sin esperar recibir nada a cambio. Entonces, cuando llegue el momento de la necesidad, alguien más le va a extender la mano a usted. Eso es la bienaventuranza que el Señor está diciendo acá. Hermanos, vemos también la sexta bienaventuranza. Bienaventurados, y aquí quisiera detenerme un poquito. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Note bien esto lo que dice, y este es un tema que pudiéramos hablar toda esta mañana solamente en estas palabras que el Señor dice. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos, aquellos que tienen un corazón puro, tienen un corazón recto, tienen un corazón limpio, ellos van a ver a Dios. Qué privilegio tan grande. Ahora, yo sé que todos queremos ver a Dios, pero para ver a Dios hay un requisito, que tenemos que ser limpios. Y de ahí que esta es una de las más grandes bienaventuranzas, porque nos habla que para ver a Dios es necesario tener un corazón limpio. Es decir, sin mancha, sin mezcla, sin contaminación. La teología moderna ha arruinado la enseñanza de la palabra de Dios, porque la teología moderna ha puesto un énfasis en la gracia, en el amor, en la misericordia de Dios, y que servimos a un Dios que bendice, y que servimos a un Dios que si tú le das, Él te va a bendecir más, y que servimos a un Dios de esto y lo otro, y que servimos a un Dios que si pecas, Él te perdona. Sí, exaltamos y engrandecemos hoy en este tiempo el amor del Señor, la gracia de Dios, pero que no se nos olvide también que el Señor es un Dios santo y que Él demanda de su pueblo que también viva en santidad, y que si queremos ver a Dios no podemos vivirlo, no podemos verlo viviendo en nuestra inmundicia, sino que debe de haber una limpieza en nosotros. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando estudiamos la Biblia encontramos que uno de los requisitos indiscutibles de Dios para su pueblo es la santidad.
El escritor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 14 dice que sin seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, yo necesito estar en paz con usted. Si usted me ofende o yo le ofendo, yo necesito buscar su perdón. Si usted me ofende, yo necesito perdonarlo a usted. Yo no puedo guardar cosas en mi corazón. Pero a la vez también yo necesito esforzarme por vivir una vida limpia, por vivir una vida en santidad, por vivir una vida apartada de las cosas malas que hay en este mundo. Porque la Escritura dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pocos amenes, ¿verdad? Como que ya no nos gusta que escuchar mensajes de estos. Pero es lo que la palabra de Dios dice. Fíjese, cuando Adán pecó, antes de que Adán pecara, él tenía una relación especial con Dios. Él hablaba con Dios, escuchaba la voz de Dios y él corría, ahí está mi Señor, ahí está mi Dios, ahí está mi todo. Él corría, ¿por qué? Porque tenía absoluta confianza. Pero cuando pecó, ¿qué hizo Adán? Corrió a esconderse. Y después ese pecado hizo una muralla de separación al punto de que Adán tuvo que ser expulsado del huerto del Edén. ¿Por qué? Porque ya su vida no era recta. Ya no pudo tener esa relación con Dios. Y desde entonces hasta el día de hoy, la raza está caída. No puede acercarse a la presencia de Dios. El único medio, y es el medio que Dios ha provisto para nosotros poder llegar a su presencia, se llama Jesucristo. Porque existe un mediador entre Dios, ese Dios santo, ese Dios puro, y nosotros los hombres inmundos. Y ese Dios y ese medio se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor si usted lo cree. Hoy nosotros podemos decir, tenemos acceso a la presencia de Dios, pero es por nuestro Señor Jesucristo. Pero mire, en el tabernáculo, el sumo sacerdote tenía que purificarse primero por él, antes de entrar al lugar santísimo donde se manifestaba la gloria de Dios. Él no podía entrar con la ofrenda de todo el pueblo. Él tenía que entrar la primera vez para hacer expiación por sus pecados. Y ya tenían que haber 2 corderos, uno que se sacrificaba por el pueblo y otro que se sacrificaba por él. Porque si él entraba al lugar santísimo y había una mancha, una pizca de inmundicia en su mente, en su corazón, la gloria de Dios lo podía fulminar y él no iba a salir. Entonces él tenía que santificarse. Nadie podía entrar al lugar santísimo, solamente el sumo sacerdote una vez al año, y siempre tenía que hacer con sangre, representando la sangre preciosa, inmaculada de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es por la sangre que nosotros podemos ver a Dios, pero también tenemos que poner nuestro granito de arena. Y por valor, por respeto, por aprecio, por reconocimiento a esa sangre carmesí, que no podemos vivir una vida como cualquier persona que no conoce a Dios, sino que tenemos que vivir una vida separada, diferente a las demás personas. ¿Por qué? Por amor a esa sangre, porque no podemos pisotear esa sangre. Para servir a Dios en la antigua economía, en la época de la ley, para ser un sacerdote, no podía hacerlo si tenía un defecto aún físico. Si le faltaba una oreja, si le faltaba un dedo, si tenía una marca. Habían muchas restricciones hablándonos de la santidad, de lo importante que era para servir a Dios. No, ningún inmundo podía acercarse a Dios, ninguna persona que estuviera contaminada. Por eso el paralítico en la puerta de la Hermosa no podía entrar toda su vida. Lo único que podía hacer, llegar a la puerta del santuario, ahí se quedaba. Fue hasta que él fue sano que pudo entrar con los discípulos. Muchos de nosotros que estábamos como ese paralítico, a la puerta, hasta ahí llegábamos. Pero gracias a Dios que ahora por nuestro Señor Jesucristo podemos entrar a su presencia en esta vida. Apocalipsis
capítulo 22, versículo 14. Dice en Apocalipsis 21, 17, dice que en la nueva Jerusalén no entrará ningún inmundo. Pero en el capítulo 22 dice en el versículo 14, 22, 14, ahí lo tenemos, dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Es decir, las ropas habla acá de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, que está sucio por la contaminación del pecado, por las prácticas del mundo. Y dice acá: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho a la vida, al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Pero luego hay una advertencia dura aquí. En el versículo 15 dice: mas los perros estarán fuera. Mire el lenguaje tan pesado, tan fuerte que el Señor usa para llamarnos no solamente la atención a los incrédulos, sino al pueblo. Bien, más los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. ¿Dónde estarán ellos? Estarán fuera. No podrán ver a Dios. Entonces, si yo quiero ver a Dios, yo tengo que lavar mi mente, mi corazón con la sangre del Cordero. Tengo que creer a ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Y tengo que hacer un pacto de separarme de las contaminaciones de este mundo y comenzar a caminar una vida diferente a las demás personas. ¿Por qué? Como un reconocimiento al valor de esa sangre. Al valor de esa sangre. A los santos se les insta en las Escrituras. En el Salmo 96, 9 dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Es decir, no podemos adorar a Dios y a veces lo hacemos nosotros. Pero la Escritura es clara, nos dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Que tus intenciones, que tus motivaciones sean puras, sean honestas. En el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían que tener reverencia cuando entraban al lugar santo o estaban en el atrio exterior, ahí donde se sacrificaban. Ellos no podían acercarse como ellos querían, sino como Dios mandaba. No podían vestirse como ellos querían, no, tenían que vestirse las vestiduras sacerdotales que Dios había establecido. Y hay de aquel que se atrevía a entrar. La presencia de Dios, el juicio de Dios caía sobre él. Por eso el salmista dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Es decir, cuando tú le adores, que tus motivaciones sean las correctas, que tu intención sea la correcta. En el Primera de Corintios, de Crónicas, o Primera de Corintios Primera de Crónicas 16, 29 dice: Primera de Crónicas 16, 29 dice: postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Cuando te postres, cuando adores a Dios, cuando vengas a buscar la presencia de Dios, hazlo, pero hazlo en la hermosura de la santidad. El apóstol Pablo en 2 de Corintios 7, 1 dice: nos manda a perfeccionar la santidad en el temor del Señor. Es decir, perfeccionaos en la santidad. Procura que tu vida sea cada vez más agradable delante de mí. Deja aquellas cosas que desagradan a Dios. En Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13, dice el apóstol Pablo que debemos de andar irreprensiblemente en santidad delante de Dios. En el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en el mall, donde andemos, tenemos que andar irreprensiblemente en santidad delante del Señor. Y es por eso que el escritor del Hebreo dice que debemos de seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Nadie. Claramente lo dice la palabra. ¿Por qué? Porque la santidad, dice el Salmo 93, 5, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. La santidad conviene en tu casa. Él es un Dios santo. Él es un Dios santo.
extremadamente santo. No hay ninguna impureza en Él. Y Él exige que aquellos que nos acerquemos podamos practicar esa santidad, esforzarnos, perfeccionar esa santidad, andar en santidad. ¿Por qué? Porque de esa manera tenemos acceso a la presencia de Dios. ¿Por qué debemos de andar en santidad? Porque solo así podemos ver a Dios. El Salmo 24, un salmo muy conocido, escrito por el rey David, en los versículos 3 al 5, dice estas hermosas palabras. David abre este canto con dos interrogantes. Y él dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Es una pregunta que hace: ¿quién? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? Y luego viene la respuesta: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Ese que se mantiene limpio, ese que es puro de corazón, dice el verso 5, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Veo que como que ya no están acostumbrados a este tipo de enseñanzas ustedes. Como que no les gusta que el Señor nos hable de su santidad, porque nos sentimos incómodos a veces. ¿Por qué debemos andar en santidad? Porque dice Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. Ahora, la santidad es un requisito previo para entrar a la presencia de Dios. Es necesario. Por eso es que los puros de corazón exhiben una devoción absoluta a Dios, que se deriva de esa pureza interna creada por el amor a Jesús. Es decir, yo no soy santo sino por el temor al juicio de Dios. No, yo me guardo, usted y yo nos guardamos, nos practicamos la justicia, la santidad. ¿Por qué? Porque le amamos a Él, porque queremos verle a Él. No por, es que me va a mandar al infierno. No. Si una persona piensa de esa manera, ya está en el infierno. Pero aquel que ama a su Señor no quiere ofenderle. No quiere hacer cosas que le desagradan a Él. Es decir, eso es la diferencia entre la gracia y la ley. La ley dictaba sentencia, muerte, pero la gracia lo que nos habla es del amor del Señor. Y lo que nosotros lo hacemos porque le amamos a Él. Amén. ¿O no es cierto? ¿No es cierto eso? ¿A poco usted viene a la iglesia porque le mandamos ahí que si no venía al culto esta mañana le íbamos a poner una multa de $1,000? No, ¿verdad? La policía le dice allá, hay una ley de 75 millas por hora, o 55 o 65, y la ley dice, si tú la quebrantas, te vamos a dar un ticket. Entonces uno maneja con cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quiere quebrantar la ley, porque no quiere pagar los 250 o $500 de la multa. Pero en la gracia del Señor, Él no quiere que nosotros nos esforcemos simplemente porque, es que yo no quiero que el Señor me mande al infierno. No, Él quiere que lo que hagamos, lo hagamos porque le amamos a Él. ¿Y por qué le amamos a Él? Porque Él nos amó primero. Porque Él nos amó primero. Nosotros somos una iglesia tradicional. Somos una iglesia con principios puritanos. Procuramos guardar la santidad hasta en nuestra manera de vestir. ¿Por qué? Porque la Biblia nos exhorta, nos llama a vestir honestamente, con pudor y modestia. Eso es lo que la palabra de Dios. Pero ¿por qué las hermanas tienen que vestir faldas largas todo el tiempo? ¿Por qué los varones tenemos que vestir camisa manga larga aún el tiempo de calor? Porque es una regla de la iglesia. No, porque no queremos ofender, porque esto es lo que dice la palabra del Señor y no queremos ofender a nuestro Dios. Le amamos tanto. Yo no sé cuántos aquí le aman al Señor,
Pero si usted le ama, no debería de ser un problema guardarse puro para Dios. Ahora, sí hay una advertencia fuerte. Y esto también es una motivación. En Mateo capítulo 27, versículo 21, hay una tremenda advertencia que yo quisiera que usted no solamente lo leyera en las pantallas, sino lo lea en su Biblia. Mire lo que el Señor dice. Y esto habla de tener mucho cuidado en la clase de creyentes que queremos ser. Dice el Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Recuerde que esto es parte del sermón del monte. Esto fue una enseñanza que el Señor la dio a los discípulos. Aquí no está hablando a los incrédulos. Aquí está hablando a aquellos que están dentro de la iglesia. Y les está diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién es el que va a entrar entonces al reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad mía, ese va a entrar al reino de los cielos. No, pero es que a mí me parece que con esto que yo haga Dios está. No, no es lo que usted quiere hacer, es lo que Dios demanda que nosotros hagamos. Ahora mire la advertencia. Muchos, hablando a gente de la iglesia, está hablando a gente que está en la iglesia. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no predicaba yo, no salí a evangelizar, no salí a dar estudios bíblicos, no cantaba en el coro, no servía en la guardia, no era un ujier yo toda mi vida. Señor, Señor, dice, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. No, no hacía estas cosas yo. Tenía evidencia, tenía fruto. Mira, Señor, ahí están. Yo puse la mano por esos enfermos y sanaron. Invoqué tu nombre y tú me respondiste. Pero mira el Señor lo que les dice: entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea, ¿con qué motivación lo hicieron? ¿Con qué lo hicieron? Y de ahí la escritura en el Salmo 26:2, que David dice estas palabras muy importantes para que usted las medite en esta mañana y se vaya y el resto de la semana usted pueda meditar en el Salmos 26:2. David dice: escudriñame, oh Dios, escudriñame, oh Dios, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Examíname. Yo no quiero ser examinado por el hombre. Es lo que David está diciendo. Sino examíname, pruébame, examina mis pensamientos y mi corazón. Y eso es algo que debemos de pensar a veces, hermanos. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? Porque vuelvo a repetir la bienaventuranza. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si somos bienaventurados, vamos a poder ver. Si somos personas que nos esforzamos. Por eso la Escritura dice: perfeccionen la santidad. Porque vamos camino a la perfección. Por eso no debemos de sorprendernos. Un hermano, una hermana comete un error. Bueno, todos estamos expuestos a cometer un error. Pero no quiere decir que vamos a decir: ese pecador que está ahí, esa pecadora que está ahí. No, cuidado con señalar. Porque como dijo mi pastor en una ocasión, usted tira un dedo, pero hay 3 dedos que lo están mirando a usted. Y eso es lo que el Señor dice. O sea, por eso no debemos de juzgar a nadie. Cada uno de nosotros. Y la palabra es para todos. Cada quien la va a aplicar y la va a recibir conforme a ese espíritu de humildad que haya en nuestros corazones. Séptima bienaventuranza, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores. ¿Quiénes son esos pacificadores? Aquel que ama la paz y evita la contienda. Aquella persona que
que evita meterse en problemas. Dios no quiere que seamos causantes de problemas. Dios no quiere que nosotros andemos de chismosos. Dios no quiere que nosotros andemos murmurando. Por eso cuidadito cuando alguien esté hablando, cierre su boca. Cierre su boca lo más que pueda. Detenga esa lengua. Y por eso alguien me dijo que Dios, el único instrumento, dice el apóstol, dice Santiago, que es indomable, es la lengua. No tiene hueso. No se puede controlar. Y Dios, conocedor de ello, nos puso dos frenos, nos puso los dientes y nos puso los labios. Y ni aún así la refrenamos. Entonces, ¿pero qué dice? Y es la lengua que nos mete en problemas. ¿Por qué dije esto? Y a veces se generan tremendos problemas por la lengua. Personas, familias se han matado. Porque alguien llegó, ya supiste lo que está hablando fulano de tal, dice que tú eres esto, que tú eres aquello, que tú eres lo otro, y está hablando, y allá va la otra persona a pelear y hasta matarse con el otro, por causa de un chisme que se generó acá. Por eso, hermanos, debemos de buscar y ser lo que dice la Escritura, pacificadores. ¿Quién es el pacificador? Aquel que ama la paz y evita crear contiendas. La persona que evita el chisme, la crítica negativa, la murmuración, el pleito. Y si le ofenden, ignora eso. Que allá fulano de tal está hablando de ti, bueno, que Dios la bendiga. No dice la Escritura. Cuando alguien te esté hablando mal de ti, dice, bendícela. Que haciendo esto, ascuas de fuego acumula sobre su cabeza. Eso es lo que dice la Biblia. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 18, en la nueva traducción, en traducción lenguaje actual, quien fácilmente se enoja, fácilmente entra en pleitos. Quien mantiene la calma, mantiene la paz. No se enoje. Cuando llegue su esposa contenta de la iglesia y usted esté del campamento y usted esté fastidiado de los niños, tranquilo, no discuta. No entre en pleito, déjela que ella gócese hasta la noche, hasta mañana. Si le va a reclamar algo, espere hasta mañana, no le diga nada hoy. Hoy recíbala hasta con un ramo de flores o un abrazo, un beso. Dígale, mi amor, te he extrañado, qué bueno que ha llegado. Bájele las maletas del carro y métasela. Y si es posible, téngale una sopita ahí preparada para que siéntate, mi amor, que vea de que su esposo, Dios ha tratado en él, gloria a Dios. Eso es importante, los pacificadores. ¿Quién es el pacificador? Es aquel que en lugar de avivar los fuegos de contienda y pleito, usa su influencia y sabiduría para reconciliar a las partes divididas. No tengo el tiempo de leer, pero le dejo de tarea, segundo libro de Samuel, capítulo 20, versículo del 15 en adelante, léalo y va a encontrar ahí una mujer de las pacificadoras. ¿Qué es lo que es para ser un pacificador? Joab va a matar a uno que se había sublevado contra el rey David. Este hombre se mete allí en una ciudad. La ciudad cierra sus puertas y dice, no, aquí no va a entrar Joab a matarnos a nosotros. Y Joab está ahí listo para entrar en guerra. Pero una mujer sabia se para en el muro y le dice, yo soy de las pacificadoras de Israel y tú has venido acá a matar a una ciudad que es madre en Israel. Y Joab le dijo, yo no he venido a hacer tal daño. Entonces, ¿por qué estás aquí? He venido por esto y por esto, porque allá adentro hay un hombre que se ha levantado contra el rey. Y aquella mujer muy sabia dijo, bueno, te voy a dar la cabeza de este hombre y problema resuelto. Le dieron la cabeza, Joab se fue tranquilo y la paz llegó a esa ciudad. A veces nosotros tenemos que tener esa actitud, no sembrar discordias, no llevar ese dime que te diré, porque hay personas, mire, hay personas tan malas a veces, aún dentro de las iglesias, que van y le dicen algo a fulano para que se lo diga a Perencejo.
Y así van. Entonces van y le dicen, a ver qué sacan, y luego sacan y van y le dicen, a ver que fulano y fulano de tal están hablando esto y esto de ti. Ah, sí, eso. Cuando eso suceda, que alguien venga y le está diciendo, ¿ya supiste la última nueva? ¿Ya supiste lo que pasó en tal lugar con tal hermana? Mira, y aquí está la foto, hasta en Facebook lo han puesto, mira. ¿Qué está haciendo con eso? Está echándole leña al fuego. Está echándole leña al fuego. No hay que echar a ese tipo de fuego. Échenle leña al fuego como lo estaban haciendo estos hermanos acá cuando comenzó el culto. Jesús, Jesús. Esa leña sí hay que echársela al fuego, porque ese fuego debe de avivarse. Pero el chisme, la crítica, la murmuración, cuidado con eso. Pacificador es aquel que, habiendo recibido la paz de Dios, procura que los hombres también tengan la paz con el Señor. Se esfuerza para compartir el mensaje de las buenas nuevas. Y el tiempo se me va y tengo la última y quiero terminar. Por eso dice la Escritura, bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos, miren, serán llamados hijos de Dios. Wow, dice la gente. A los impíos reconocen y dicen, wow, ese sí es un hijo de Dios. Yo lo vi que le insultaron, que le dijeron, y él se mantuvo tranquilo y no dijo nada, no se puso al tú por tú. Qué lindo es esa actitud. Ese sí es cristiano, ese sí es cristiana. ¿Por qué? Porque son pacificadores, buscan, aman la paz por encima de todo. Ya finalizando los versos, esto es muy, muy bonito lo que el Señor dice acá. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y estos 3 versículos deben de leerse juntos, porque la misma bienaventuranza del versículo 10 se refiere al versículo 11, porque dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Cuando lo hagan eso, dice el Señor, gócense, alégrense, porque así persiguieron. Porque dice, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Todos aquellos que han vivido una vida agradable delante de los ojos de Dios han recibido persecución. Todos aquellos que quieren ser hijos de Dios no van a ser bien recibidos en el mundo. Jesús sufrió persecución desde su nacimiento. Los apóstoles, Pedro, Juan, fueron acusados falsamente, amenazados, encarcelados y azotados por los principales religiosos de Jerusalén. Esteban fue martirizado, el primer mártir que se encuentra, por predicar la palabra de Dios, por decir la verdad. La iglesia primitiva sufrió persecución en muchas ocasiones. Si usted lee a partir del capítulo 13 del libro de Hechos, la vida del apóstol Pablo, usted va a encontrar que el apóstol Pablo recibió no una, muchas persecuciones, azotes muchas veces. Azotes, apedreado en otras ocasiones, sufrió el desprecio aún de su propia familia, dice la historia. El apóstol Pablo, el grande hombre de Dios. Y si estudia la historia de la iglesia cristiana, encontrará que en todo tiempo fueron perseguidos aquellos que predicaron a Jesucristo y defendieron las verdades de este libro sagrado. Sufrieron el despojo de sus bienes. Fueron martirizados en hogueras algunos, otros fueron decapitados, otros fueron estrangulados y otros fueron martirizados. En la Edad Media, cuando surgió la Inquisición, muchos fueron acusados falsamente y tuvieron unas muertes dolorosas, terriblemente dolorosas. Entonces, hermanos, cuando alguien se entrega al Señor Jesús y lo recibe como su Salvador, muchas veces su familia va a ser la primera en que se va a levantar y lo van a desechar, a rechazar.
sus amigos se burlarán de usted. No van a querer saber con usted, se le van a poner sobrenombres, van a hablar mal de usted. Le van a decir: te doy 30 días para que estés aquí una vez más, tomando cerveza con nosotros, fumándonos un cigarrillo con nosotros. Se van a burlar de muchas maneras. El diablo y sus demonios se empeñarán en perseguirlo. La sociedad misma nos aborrece porque vivimos una forma de vida diferente y no nos amoldeamos a ella. No somos vistos bien por la sociedad. En una ocasión estábamos para un balneario público, en unas fuentes termales. Y yo bien contento me pongo mi camisa, me pongo mi pantalón hasta abajo, no short ni bikini. Me pongo, tengo que explicarlo eso. Entonces, y ya yo bien contento cuando me dice la persona: no, usted no puede entrar aquí. Si quiere bañar acá, tiene que ponerse traje de baño. Tiene que ir, vaya, ahí está una tienda, ahí le pueden vender un bikini para que usted pueda entrar. Pues me vine con mi estrés y no me metí a la sauna ahí, a esa fuente termal, porque no quise deshonrar a mi Dios. La sociedad lo rechaza a uno. Los gobiernos nunca han visto con buenos ojos a los hijos de Dios. Nunca han visto a la iglesia con buenos ojos. ¿Sabe por qué? Porque nunca hemos apoyado sus agendas. Siempre la iglesia va en contra de muchas leyes que dictan los gobiernos. Hoy en día hay organizaciones creadas por el mismo infierno para desprestigiar y avergonzar a los hijos de Dios, a la iglesia del Señor. Los que predicamos la doctrina verdadera y el bautismo en el nombre de Jesucristo somos muchas veces hasta marginados y condenados por aquellos que siguen la doctrina tradicional de Roma, porque nos tildan a nosotros de secta, porque predicamos el bautismo verdadero en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Pero el Señor dice: bienaventurados sois cuando por mi causa hablen mal de vosotros, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. Dice la palabra: gozaos y alegraos. Si van a hablar mal de usted en su trabajo, si van a hablar mal de usted en su familia, mintiendo. Ahora, por eso no debemos de dar razón. Por eso no debemos de hacer cosas que quizás no son malas, pero aparentemente son malas. Entonces, no demos que hablar a los gentiles. No demos que hablar a los impíos. Si vamos a hacer un negocio, hagámoslo de la mejor manera. Si va a trabajar alguien, sea responsable usted, sea un buen trabajador. Si tiene su empresa y va a hacer un contrato, hágalo bien detalladamente y no exageren los precios, sea justo en los precios. Ponga en alto el nombre del Señor. No demos, ¿por qué? Porque los impíos están ahí listos para acusarnos. Pero si lo hacen mintiendo, no se ponga triste. Si alguien habla mal de usted aquí y lo que están diciendo no es cierto, usted tranquilo, duerma tranquila, duerma feliz, levántese alegre, no que no le amarguen el día. Si usted llegó allá al estacionamiento y a alguien le faltó el respeto, usted tranquilo. Hablan mal, no importa. Si lo hacen mintiendo, dice la palabra del Señor: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Gracias a Dios, hermanos, por la nación donde vivimos. Debemos de darle gracias a Dios por esta gran nación, porque todavía aquí tenemos y se valorizan nuestros derechos. Pero si usted vive en China, si usted vive allá en aquellos países orientales, muchos cristianos están siendo masacrados por la fe en Jesús. Y aún así, a veces nosotros somos tan duros de corazón para servirle a nuestro Dios con todo nuestro ser. Póngase en pie en este momento.